El viento helado del incipiente invierno de Sydney me calaba hasta los huesos. Acababa de salir de una subasta de arte asiático de 3 horas en The Rocks, donde las antiguas calles adoquinadas y cubiertas de musgo yacían en silencio bajo la imponente sombra del Harbour Bridge. Durante los últimos 3 años, mi trabajo como tasadora de antigüedades se había convertido en el único salvavidas que me impedía hundirme en el lodazal del pasado. Me detuve frente al escaparate de una boutique de moda infantil de alta gama, con la intención de comprar un pequeño regalo para mi sobrina en casa. Sin embargo, mis pies se clavaron de repente en el suelo, como si alguien los hubiera atornillado al asfalto, y la respiración se me atascó en el pecho. Al otro lado del cristal transparente, bajo la deslumbrante luz de una lámpara de araña de cristal, un hombre estaba arrodillado sobre el brillante parqué. Con esmero y meticulosidad, le ponía unos diminutos zapatos de cuero a un niño precioso de unos 3 años. A su lado, una mujer joven con una melena rizada y voluminosa sonreía satisfecha, sosteniendo en la mano un carísimo bolso Birkin. La escena era tan hermosa, completa y feliz que provocaba envidia. Pero, ironías del destino, cada rasgo del rostro del hombre que acompañaba a aquella mujer, la forma en que fruncía ligeramente el ceño al atar los cordones, el pequeño lunar tras el lóbulo de su oreja izquierda, todo me resultaba familiar hasta un punto grabado a fuego en mi memoria. Era mi marido, a quien había dado por muerto en un trágico accidente de avión 3 años atrás. El hombre por cuya alma había gastado una fortuna en misas y sufragios. El hombre cuya fotografía conmemorativa aún presidía solemnemente mi fría casa. Sentí que la sangre se me helaba en las venas para luego hervir con furia. Pero no me abalancé sobre ellos, ni grité. Mi instinto como una de las mejores tasadoras de antigüedades me susurró: debes mantener la cabeza fría. Observar con atención. Antes de emitir un veredicto sobre la pieza que tenía delante, retrocedí, ocultándome en la sombra de una farola, y con manos temblorosas saqué el móvil. A través de la pantalla de la cámara, con el zoom al máximo, vi con claridad cada gesto de cariño que le dedicaba al niño. El pequeño tenía sus mismos ojos y su misma nariz. Era inconfundible. Y en cuanto a la mujer, la reconocí. Era su antigua secretaria, aquella por la que Leandro me había jurado una y otra vez. No seas desconfiada, cariño. Es solo una empleada. Tiene una situación familiar difícil y la estoy ayudando. Resulta que la ayuda era tan completa que incluía tener un hijo juntos. La chaqueta de cachemir que él llevaba, el reloj Patek Philippe en su muñeca y el bolso de miles de euros en la mano de su amante. Con un dolor punzante, me di cuenta de que todos esos lujos se habían comprado con mi dinero. Con el dinero de la venta de la dote que mi madre me había dejado, con el dinero de la venta de las antigüedades que mi padre había coleccionado con tanto esmero, todo para saldar la deuda de 2 millones de euros que él había dejado tras su muerte. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangró para reprimir el sollozo que pugnaba por salir de mi garganta. Durante 3 años, había vivido como un fantasma, atendiendo a sus padres como si fueran los míos, deslomándome para pagar las deudas de un muerto. Y él, mientras tanto, vivía una vida de rey en este paraíso, con una mujer hermosa y un hijo sano, construyendo su nuevo hogar con mi sudor y mis lágrimas. La verdad, desnuda y cruel, fue como un cuchillo afilado que se clavó en mi corazón, desgarrando la ingenua confianza que una vez tuve. Leandro pareció sentir una mirada fija sobre él. Levantó la cabeza. Sus ojos barrieron el escaparate en dirección a donde yo estaba. Me sobresalté, me subí rápidamente la capucha de la chaqueta y me di la vuelta, perdiéndome entre la multitud apresurada. No podía dejar que me descubriera ahora. No estaba preparada. Un escándalo en tierra extranjera solo serviría para convertirme en el hazmerreír y alertarlos para que ocultaran sus bienes. Necesitaba un plan más perfecto, más despiadado, un plan a la altura del daño que me habían causado. Hice una seña a un taxi y con la voz rota dije: «Al Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, por favor». Inmediatamente. Sentada en el coche, apretaba el móvil aún caliente en mi mano. Aquel breve vídeo pesaba ahora como 1000 toneladas. Vi cómo la ciudad de Sydney se alejaba a través de la ventanilla, empañada por la lluvia o quizás por mis lágrimas, ya no lo sabía. Solo sabía que la mujer débil y enamorada llamada Paloma había muerto en aquella calle. La que regresaba ahora a España sería una Paloma completamente diferente. El avión rasgó la noche y se elevó hacia el cielo oscuro, dejando atrás las luces parpadeantes de Sydney. Me acurruqué en mi asiento de primera clase. El silencio y el suave aroma a aceites esenciales no hicieron más que avivar los dolorosos recuerdos. Rechacé la copa de vino que me ofreció la amable azafata, y pedí solo un vaso de agua con hielo, tan fría que pudiera calmar el incendio que me consumía por dentro. Recordé el fatídico día de hacía 3 años,
el día en que las noticias informaron sobre el avión estrellado en aguas internacionales. El nombre de Leandro estaba en la lista de pasajeros desaparecidos. Me desmayé en el salón de casa y desperté en un hospital, rodeada por los lamentos de mi suegra. No encontraron cuerpos intactos, solo algunos restos del fuselaje y fragmentos humanos irreconocibles. Las autoridades identificaron a Leandro a través de su historial dental y los resultados de ADN de una minúscula muestra de tejido. En aquel momento, el dolor me nubló el juicio. Solo podía abrazar su retrato y llorar hasta quedarme sin lágrimas. No tenía cabeza para cuestionar las incongruencias de aquel informe forense lleno de terminología técnica, y tras aquel funeral sin cuerpo, comenzó mi infierno. Los acreedores llegaron a casa como buitres a la carroña. Mostraron pagarés con la firma de Leandro, que sumaban un total de 2 millones de euros. Dijeron que había pedido el dinero para invertir en proyectos de alto riesgo, y lo había perdido todo. Mis suegros, César y Griselda, al enterarse, se derrumbaron. Él sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en cama, y ella cayó en una profunda depresión, dejándome toda la carga a mí. Griselda me cogió la mano, con el rostro bañado en lágrimas. Paloma, hija mía. Qué desgracia la nuestra. Leandro se ha ido y nos ha dejado esta montaña de deudas. Tus suegros ya somos viejos. Solo podemos contar contigo. No nos abandones. No dejes que nos embarguen la casa familiar. Por lealtad, por amor a mi marido, asentí. Vendí todas las joyas que mi madre me había dejado en herencia. Vendí el ático de lujo que mi padre me había regalado antes de la boda. Y lo más doloroso, tuve que vender las valiosas antigüedades que mi padre había coleccionado y cuidado toda su vida como si fueran su propia alma. Todo para comprar la paz para la familia de mi marido. 2 millones de euros. La cifra bailaba en mi cabeza, burlándose de mi estupidez. Ahora, atando cabos con la imagen de la feliz familia de Leandro en Australia, todo encajaba. Ese dinero nunca se perdió en malas inversiones. Fue transferido al extranjero de forma encubierta, convirtiéndose en una villa, en coches de lujo, en la vida opulenta que él y su amante estaban disfrutando. Yo, Paloma, una experta tasadora de antigüedades, capaz de distinguir lo auténtico de lo falso en objetos milenarios, no había sido capaz de ver la oscura alma del hombre con el que compartía mi cama. Solté una risa amarga, una mueca distorsionada que se reflejó en la pantalla negra frente a mí. Pero eso no era todo. Un pensamiento gélido recorrió mi espalda. Recordé la infusión de hierbas de olor penetrante que Griselda me obligaba a beber cada noche durante los últimos 3 años. Decía que era una receta familiar para la belleza, que me la preparaba especialmente para reponer fuerzas. Has trabajado demasiado por esta familia, hija, bébetela para recuperarte. Y yo la bebía con gratitud y emoción. Pero, extrañamente, desde que empecé a tomar aquel líquido oscuro, mi menstruación se volvió cada vez más escasa e irregular. Mi cuerpo siempre estaba lánguido, cansado, mi piel pálida. Aunque no tenía ninguna enfermedad concreta, siempre pensé que era por el exceso de trabajo y las preocupaciones. Pero ahora, una hipótesis aterradora se formó en mi mente. ¿Y si aquella infusión no era para nutrirme, sino para esterilizarme? Querían convertirme en una mula de carga, una máquina de hacer dinero para mantenerlos, pero temían que me volviera a casar, que me llevara los bienes restantes a otro matrimonio. Por eso, en secreto, destruyeron mi salud, aprisionándome en la jaula de la lealtad que ellos mismos habían construido. Esta crueldad superaba todos los límites de lo humano. Apreté el vaso de agua en mi mano, mis nudillos blancos por el frío. La bondad mal depositada es como un veneno. Te mata lenta y dolorosamente. Pero por suerte todavía estaba viva y había despertado. El avión comenzó a descender, preparándose para aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas lejanas, respiré hondo. Había vuelto, pero no para seguir siendo la nuera devota ni la viuda afligida. El taxi se detuvo bruscamente frente al portón de la villa señorial, oculta en una tranquila calle de El Viso, el lugar que durante 3 años había llamado hogar. Respiré hondo, conteniendo las náuseas que me subían por la garganta, preparándome para ponerme la máscara de nuera abnegada y sumisa. Al empujar la puerta, lo primero que vi fue a Griselda tumbada en el costoso sofá de piel, con una mascarilla facial blanca cubriéndole el rostro. Le gritaba a la empleada del hogar, con un tono agrio que contrastaba con su habitual aire distinguido. «¿Pero cómo haces las cosas? Te dije que compraras gambas de Huelva, de las buenas. ¿Y me traes esto que parece congelado? ¿Es que quieres envenenarme?» La empleada, encogida en un rincón, retorcía el borde de su delantal, sin atreverse a decir nada. Al verme entrar, con aspecto agotado tras el largo viaje, Griselda ni se molestó en incorporarse. Me miró de reojo a través de la mascarilla, con voz displicente.
¿Ya has vuelto? ¿Por qué tan tarde? Te he dicho que en esta casa hay poca gente. Tu suegro está enfermo. Tienes que aprender a volver pronto. No me preguntó si el viaje había sido agotador, ni le importó cómo había ido el proyecto en Australia. Su primera frase fue, como siempre, un reproche vacío. Dejé la maleta en el suelo y esbocé una sonrisa débil, con la voz ronca de contener la emoción. Sí, el vuelo se retrasó. Por eso he llegado un poco tarde. ¿Cómo está papá? ¿Ha comido y dormido bien estos días? Griselda bufó antes de responder con parsimonia. Igual que siempre. Un dineral en medicinas y no mejora nada. Por cierto, ¿qué tal el proyecto de Australia? ¿Has cobrado ya? El mes que viene hay que pagar la factura del hospital de tu padre. Y la luz, el agua, el sueldo de esta inútil, cientos de gastos que me caen encima. Mirando a la mujer tumbada allí, sentí un escalofrío. Esta era la suegra a la que una vez consideré mi propia madre, la que me había abrazado llorando desconsoladamente al recibir la noticia del accidente de Leandro, la que me había cogido de la mano y me había dicho que tenía que ser fuerte. Resultó que todo era una torpe actuación para ocultar su naturaleza codiciosa y egoísta. A sus ojos, yo no era su nuera, ni siquiera un familiar, sino una máquina de imprimir dinero, un peón al que ella y su hijo podían explotar hasta la médula. Me tragué las lágrimas, bajé la cabeza y respondí: sí, lo sé. Estoy un poco cansada. Con su permiso, voy a mi habitación a descansar. Mañana haré cuentas y le daré el dinero, mamá. Griselda hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Sí, vete. Y recuerda levantarte temprano para preparar el desayuno. No te quedes durmiendo hasta las tantas. En silencio subí mi maleta por la escalera de madera, cada paso pesado como si llevara grilletes. La puerta del dormitorio se cerró. Rápidamente, eché el cerrojo y me apoyé en ella, deslizándome hasta el suelo frío. Esta habitación, que una vez fue nuestro nido de amor, el lugar que guardaba nuestros recuerdos más dulces, se había convertido ahora en la tumba de mi juventud. En la pared de enfrente, nuestra foto de boda a gran tamaño seguía colgada solemnemente. La sonrisa de Leandro en la foto era tan radiante y cálida, pero al mirarla ahora, solo me parecía falsa y repugnante. Me levanté, me acerqué al tocador y cogí el portarretratos con una foto de nuestro viaje de aniversario. En la imagen, él me miraba con devoción, jurándome amor eterno. Sonreí con amargura, una sonrisa rota y trágica, y lentamente puse la foto boca abajo sobre la mesa. Se acabó. El amor ciego de 10 años, la lealtad mal depositada. Todo tenía que terminar. Saqué del fondo de la maleta un viejo móvil básico que guardaba como recuerdo. Le puse una tarjeta SIM de prepago que había comprado en el aeropuerto. Mis manos temblorosas marcaron el número de Vicente, el mejor amigo de mi padre y el abogado de la familia. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta pero amable respondiera al otro lado. Dígame, ¿quién es? Respiré hondo para calmarme, y mi voz sonó firme y decidida. Vicente, soy Paloma. Perdona que te llame a estas horas, pero tengo algo extremadamente importante que necesito que hagas por mí de inmediato. Vicente pareció percibir la gravedad en mi voz. Su tono se volvió completamente despierto. Paloma, ¿qué ocurre? Con calma. Cuéntamelo todo. Miré la oscuridad que envolvía la habitación, y cada palabra que salía de mi boca era como una bala disparada en la noche silenciosa. Activa inmediatamente el protocolo de protección de mi herencia. Separa por completo los bienes que me dejó mi madre y los que me dejó mi padre del patrimonio conyugal con la familia de Leandro. Y necesito que investigues en secreto todo el expediente del accidente de avión de hace 3 años. Sospecho que Leandro sigue vivo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, luego la voz de Vicente sonó, llena de asombro pero también de confianza. Entendido. No te preocupes, Paloma, me pongo a ello ahora mismo. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con una llovizna fina y persistente, y el frío cortante del invierno se metía en los huesos. Salí de casa al amanecer con la excusa de reunirme con un cliente para resolver asuntos pendientes. Mi destino no era un lujoso edificio de oficinas, sino un pequeño café escondido en un tranquilo callejón del barrio de las Letras, donde Vicente solía leer el periódico cada mañana. Vicente ya me estaba esperando. Frente a él, una taza de café solo, caliente y humeante. Al verme entrar, con aspecto demacrado y ojeras profundas tras una noche en vela, suspiró levemente, con una mirada de compasión. Me acercó una taza de infusión de jengibre caliente. Bebe un poco para entrar en calor, dijo con su voz grave y tranquilizadora. Si tu padre te viera así, se le rompería el corazón. Sostuve la taza, y el calor que se extendía por mis manos me reconfortó un poco. No me anduve con rodeos y fui directa al grano. Puse sobre la mesa el pendrive con el vídeo que había grabado en Sydney. Vicente lo conectó a su portátil y lo vio con atención, segundo a segundo.
Cuando el vídeo terminó, su rostro se endureció, y el asombro dio paso a una ira contenida. Se quitó las gafas y limpió el vaho. Su voz temblaba de rabia. Miserable. No puedo creer que se haya atrevido a hacer algo tan monstruoso. Nos ha engañado a todos, ha engañado a la ley. Apreté las manos, mi voz extrañamente tranquila, la calma de alguien que ha tocado fondo en el dolor. Quiero que me ayudes a recuperar todo lo que me pertenece a mí y a mi familia. No quiero que ni un solo céntimo caiga en manos de esos estafadores. Ayúdame a tramitar el divorcio y a denunciar su fraude. Vicente asintió con determinación y abrió su maletín, sacando una gruesa carpeta. Pasó las páginas, mostrándome las anomalías que había encontrado la noche anterior tras mi llamada. Me dijo que había pedido a unos viejos amigos de la policía judicial que revisaran el caso del accidente. Había varios puntos sospechosos que en su día, abrumados por el dolor, habíamos pasado por alto. Señaló una fotocopia con la imagen de una dentadura. Este es el historial dental de Leandro, que se usó para cotejar con el cadáver. Pero mira bien, la fecha del informe ha sido alterada. En realidad, este historial se rehizo en una clínica privada solo 6 meses antes del accidente, y quien lo hizo fue un antiguo compañero de estudios de Leandro. Miré las cifras borrosas de la fecha, y una oleada de indignación me recorrió. Su muerte no fue un accidente, sino un plan meticulosamente orquestado. Había preparado su desaparición a la perfección, engañando al mundo entero, engañando a la mujer con la que dormía. Vicente pasó a la página del análisis de ADN. Su voz se tornó más grave, y este es el resultado del ADN. La muestra de tejido encontrada en el lugar del accidente coincide en un 99,9% con tus suegros. Teóricamente, es una confirmación de parentesco, pero en este caso, sospecho que hay un resquicio. Es muy posible que la muestra no fuera de Leandro, sino de un pariente cercano con la misma línea de sangre. Por ejemplo, un primo. Estoy investigando si alguien de su familia desapareció o falleció por esas fechas. Cada palabra de Vicente era como un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Recordé los meses previos al accidente. Leandro viajaba con frecuencia por trabajo, hablaba por teléfono a escondidas, y de vez en cuando tenía gastos inexplicables que, cuando le preguntaba, despachaba con evasivas. En aquel entonces pensé que estaba ocupado con el trabajo. ¿Quién iba a decir que estaba ocupado preparando su propia muerte? Miré a Vicente a los ojos, con determinación. Vicente, quiero levantar un cortafuegos legal. Prepara los documentos para confirmar mis bienes privativos, incluyendo la herencia de mi madre y los bienes que mi padre me dejó. Quiero separarlos claramente, que no se mezclen con el patrimonio conyugal. Al mismo tiempo, reúne en secreto pruebas de las actividades de blanqueo de capitales de su familia. Vicente me puso una mano en el hombro, con una mirada llena de confianza. No te preocupes, lo haré de inmediato. Has madurado, y te has hecho más fuerte de lo que tu padre hubiera imaginado. Sigue actuando tu papel. Deja la parte legal en mis manos. Desmantelaremos su conspiración y les haremos pagar por cada una de tus lágrimas. Al salir del café, la llovizna no había cesado, pero mi corazón ya no sentía frío. Sabía que no estaba sola en esta batalla. Detrás de mí estaban Vicente, el legado de mi padre y la justicia que esperaba ser servida. Me subí el cuello del abrigo y me mezclé con el gentío, lista para las siguientes escenas de mi actuación. Al volver a la fría casa, empecé a interpretar mi papel a la perfección. Ya no era la nuera generosa, dispuesta a pagar cualquier gasto absurdo de mis suegros. Empecé a quejarme de la falta de dinero, con un rostro siempre apesadumbrado. Esa noche, para cenar, en lugar de los manjares habituales, le dije a la empleada que preparara unos platos sencillos, lentejas y una tortilla de patatas. Griselda se sentó a la mesa, frunció el ceño al ver la comida modesta y golpeó los cubiertos contra el plato. ¿Es que en esta casa nos morimos de hambre o qué? ¿Dónde está el jamón ibérico de tu padre? ¿Y las gambas de Huelva para mí? ¿Pretendes que nos muramos de desnutrición? Tomé un bocado de pan, que me supo amargo en la garganta, y la miré con los ojos enrojecidos y llorosos. Lo siento, mamá. Últimamente el trabajo va muy mal. En el proyecto de Australia, el cliente me ha retenido el pago, y la empresa debe varios meses de sueldo a los empleados. He tenido que vender las últimas joyas que me quedaban para pagar los intereses del banco. Ahora mismo no nos queda ni un euro en casa. Por favor, tened un poco de paciencia y comed con más modestia. En cuanto consiga algo de dinero, os compensaré. Al oír que no había dinero, el rostro de Griselda cambió. No me creyó, y su mirada me escrutó de arriba a abajo. No me vengas con cuentos. ¿Cómo es posible que la directora de una filial de un gran grupo no tenga dinero para hacer la compra? ¿O es que estás escondiendo el dinero para mantener a algún amante? Fingí sentirme profundamente ofendida, y las lágrimas cayeron sobre mi plato. ¿Cómo puedes decir eso, mamá?
Por esta familia he vendido mi dote, la casa de mis padres, todo para pagar las deudas de Leandro. ¿Qué me queda para esconder? Si no me crees, mira el montón de avisos de embargo que he dejado en la mesa del salón. Señalé la pila de documentos falsos de deudas que le había pedido a Vicente que preparara y que había dejado a la vista a propósito. Griselda bufó, se levantó y fue al salón a coger los papeles. Cuanto más leía, más pálida se ponía. Las cifras de deudas de miles de euros y las amenazas de cobradores la hicieron temblar. Arrojó los papeles sobre la mesa y se volvió hacia mí, con una mirada de pánico y desprecio. ¿Cómo es posible que debamos tanto? ¿Pero qué has hecho? Me tapé la cara y lloré desconsoladamente. No lo sé. Los intereses se acumulan. Ahora amenazan con embargar la casa, los muebles. No sé cómo vamos a sobrevivir el mes que viene. Griselda no dijo nada más. Subió en silencio a su habitación, dejando la cena a medio terminar. Sabía que el miedo a la pobreza y a perderlo todo estaba empezando a carcomerla. Los días siguientes, recorté todos los gastos de lujo. Se acabaron las medicinas caras, los tratamientos de belleza, e incluso insistí en ahorrar en la factura de la luz. Griselda estaba sentada sobre ascuas. Temía tener que mantenerme a mí, una nuera inútil, y perder la fuente de ingresos que había tenido durante tanto tiempo. A través de una cámara oculta en el salón, vi que Griselda empezaba a actuar a escondidas. Aprovechando mi ausencia, se coló en el despacho, donde estaban las valiosas antigüedades que mi padre me había dejado. Acarició cada jarrón de cerámica, cada estatuilla de bronce, con ojos codiciosos. Luego sacó el móvil y llamó a alguien, susurrando. «Hola, ¿eres tú? Tengo unas antigüedades que quiero vender urgentemente. Son auténticas, de las buenas. Si puedes venir a verlas y me das un buen precio, te las llevas. Necesito el dinero ya». Yo estaba sentada en mi coche, aparcado a cierta distancia, escuchando cada palabra, cada gesto, a través de la pantalla del móvil. Sentí una punzada en el corazón al ver sus manos sucias tocar los sagrados recuerdos de mi padre. Eran objetos que mi padre había pasado toda una vida coleccionando, que atesoraba como si fueran su vida. Y ahora esa mujer codiciosa los regateaba como si fueran verduras en el mercado. Apreté el volante, mis uñas clavándose en mi piel. Para atrapar al tigre, hay que entrar en su guarida. Para desenmascarar a esta gente, hay que dejar que su codicia sin fondo se manifieste. Esbocé una sonrisa fría, una sonrisa cruel que nunca antes había aparecido en mi rostro. Véndelo todo. Véndelo. Cada objeto que vendas será una sentencia, una prueba irrefutable para enviarte a ti y a toda tu familia a la cárcel. Dejaré que caves tu propia tumba, sin que yo tenga que mover un dedo. Esa noche, cayó un chaparrón. El golpeteo de la lluvia en el tejado era como el grito de mi alma. A las 10 en punto, como era costumbre desde hacía 3 años, Griselda subió a mi habitación con una taza de infusión humeante. El fuerte olor a hierbas me revolvió el estómago, pero mantuve una expresión serena. Dejó la taza en la mesita, con una voz falsamente dulce. «Paloma, bébete la infusión. La acabo de preparar. Tómala caliente para que haga efecto. Estás muy delgada últimamente. Necesitas nutrirte para tener fuerzas para el trabajo». Al ver su sonrisa amable, sentí una profunda repugnancia. Cogí la taza, sintiendo el calor, y respondí en voz baja. «Gracias, mamá. Déjala ahí. La beberé cuando se enfríe un poco». Griselda se quedó un momento más, sus ojos inquietos recorriendo la habitación, como si buscara algo, antes de añadir. «Acuérdate de bebértela toda, ¿eh? Estas hierbas son muy valiosas. Tuve que encargarlas a un pueblo de la sierra». Esperé a que se fuera y cerrara la puerta. Inmediatamente, me levanté y vertí el contenido de la taza en un frasco de cristal que tenía preparado, limpiando cuidadosamente el borde para no dejar rastro. A la mañana siguiente, llevé el frasco al doctor Serrano, un viejo amigo de mi padre y un reputado experto en medicina natural. En su consulta, impregnada de olor a hierbas, el doctor Serrano cogió el frasco, lo olió, probó una gota y frunció el ceño. Tomó una muestra de los pozos y la examinó bajo el microscopio. Su expresión se volvió cada vez más grave. Se quitó las gafas y me miró con compasión y preocupación. «Paloma, ¿cuánto tiempo llevas bebiendo esto?». Respondí con voz temblorosa. «Todas las noches, durante 3 años. Mi suegra dice que es una infusión para la belleza y para relajarme». El doctor Serrano negó con la cabeza y suspiró con pesar. «¿Belleza? ¿Qué belleza va a darte esto, hija? Esta es una antigua fórmula extremadamente tóxica que se usaba en las cortes reales para esterilizar a las mujeres. Su principal componente, combinado con otras hierbas de naturaleza extremadamente fría, no es dañino en pequeñas dosis, pero tomado de forma continuada como tú lo has hecho, provoca atrofia ovárica, graves desórdenes hormonales y finalmente
Infertilidad secundaria permanente. Mis oídos zumbaron. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Infertilidad permanente. ¿Se habían atrevido a hacerme eso? Me aferré al borde de la mesa para no caer, y las lágrimas brotaron sin control. Recordé las noches en que soñaba con ser madre, con acunar a un bebé en mis brazos. Recordé las veces que había ido a la iglesia a rezar, arrodillada durante horas, pidiendo un hijo. Resultó que todas mis esperanzas habían sido asesinadas en su origen por las mismas personas a las que llamaba familia. El doctor Serrano continuó. Su voz temblaba de indignación. Y eso no es todo, Paloma. Esta fórmula también tiene efectos secundarios como el debilitamiento general del cuerpo, causando un estado constante de fatiga y apatía, anulando la voluntad de resistir. Querían convertirte en un autómata, una máquina de hacer dinero obediente, sin la capacidad de tener hijos para atarte a ellos de por vida. La verdad era tan cruda y brutal que no pude articular palabra. Les había dedicado mi juventud, mi amor y mi respeto. ¿Y qué recibí a cambio? Una traición vil, una conspiración despiadada para arruinar mi vida. No solo querían mi dinero, querían arrebatarme mi derecho a ser madre, querían encerrarme para siempre en esta jaula de oro falso. Me sequé las lágrimas y me erguí. El dolor más profundo se había transformado en un fuego de odio que ardía ferozmente en mi corazón. Miré al doctor Serrano, mi voz fría como el hielo. Doctor Serrano, gracias. Por favor, mantenga esto en secreto. Necesito que me redacte un informe oficial, con su sello, analizando los componentes de esta infusión. Lo usaré para reclamar justicia. Al salir de la consulta, la lluvia había cesado, y el sol brillaba con fuerza. Miré el cielo azul, y le prometí en silencio a mi padre, a mi hijo nonato, que no lloraría más. Mis lágrimas eran demasiado valiosas para derramarlas por esas bestias. A partir de este momento, la paloma buena y sumisa había muerto. Solo quedaba una paloma implacable, dispuesta a arrasar con todo para hacer que los culpables pagaran con su propia sangre y sus propias lágrimas. Esta infusión venenosa se la haría beber a ellos, gota a gota. 2 días después de descubrir la verdad sobre la infusión, recibí una llamada de Vicente. Me citó en su despacho, donde me esperaba con un grueso dossier de auditoría sobre la situación financiera de mis suegros. La oficina de Vicente olía a papel antiguo, y el tic-tac de un reloj de péndulo marcaba el ritmo de una bomba de relojería. Vicente puso el dossier sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Su rostro era una mezcla de seriedad y desprecio. Paloma, tienes que prepararte. Lo que vas a ver no es solo un engaño sentimental, es toda una trama de delincuencia económica disfrazada de familia honorable. Con manos temblorosas, abrí la primera página. Lo que vi fue un extracto de las cuentas bancarias de mis suegros de los últimos 3 años. Las cifras eran mareantes. Mis suegros, que siempre se quejaban de estar enfermos y de vivir de mi caridad, manejaban flujos de dinero de decenas de miles de euros. Vicente señaló las transferencias entrantes y explicó. Mira, cada mes, sus cuentas recibían grandes sumas de dinero de empresas fantasma en el extranjero. El concepto siempre era donación benéfica o ayuda médica. Pero en realidad es dinero procedente de las sociedades pantalla que Leandro creó para blanquear dinero negro. Miré los nombres de las empresas en inglés, y sentí una opresión en el pecho. Mientras yo me deslomaba trabajando, vendiendo mi patrimonio para pagar las deudas de mi marido, ellos se sentaban sobre una montaña de dinero sucio, hacían el papel de ancianos desvalidos, exprimiendo hasta el último céntimo de mi sudor, mientras ayudaban a su hijo a desviar fondos al extranjero. Vicente pasó a la siguiente página. Su voz se tornó más grave. Y esto es lo más aterrador. La mayor parte de este dinero, después de pasar por varias cuentas intermediarias, acababa en un fondo fiduciario secreto en Suiza llamado Dante Trust. He pedido a unos contactos que lo investiguen. Los beneficiarios de ese fondo son, nada más y nada menos, que Leandro y su hijo. Dejé caer el dossier. Y un escalofrío recorrió mi espalda. Dante. Seguramente por el nombre de su hijo. Lo había calculado todo. Usó a sus padres como tapadera, y a su esposa como herramienta para ganar dinero y desviar la atención. Todo para construir un imperio financiero para su nueva familia. Su crueldad y su cálculo superaban los límites de lo humano. Levanté la vista hacia Vicente, mi mirada dura, sin una sola lágrima. Vicente, ¿son estas pruebas suficientes para acusarlos de blanqueo de capitales? Vicente asintió con firmeza. Más que suficientes, pero necesitamos algo más de tiempo para consolidar el caso, para asegurarnos de que cuando ataquemos, no tengan escapatoria. Firma este poder, y trabajaré discretamente con la unidad de delitos económicos. Tomé el bolígrafo y firmé. Mi trazo firme como si cortara todos los lazos afectivos que quedaban. No solo quería el divorcio,
Quería que pagaran ante la ley por el dinero sucio que habían amasado sobre mi dolor. Al salir del despacho me dije a mí misma: Leandro, ¿tanto te gusta el dinero? Pues usaré tu propia codicia para enviarte a la cárcel. Para llevar a cabo mi plan y sacar a la serpiente de su agujero, necesitaba el cebo perfecto. Conduje fuera de la ruidosa ciudad, hacia las afueras tranquilas, donde se encontraba una casa de campo con tejado rojo, oculta bajo árboles centenarios. Era el refugio del maestro Alonso, mi primer mentor, el hombre que me enseñó a ver el alma de las antigüedades y el mejor restaurador de cerámica de España. Al entrar en el patio de ladrillo cubierto de musgo, el olor a arcilla cocida mezclado con el aroma del té me tranquilizó un poco. El maestro Alonso estaba sentado junto a una mesa de piedra, sosteniendo con delicadeza una vieja tetera, su pelo blanco ondeando al viento. Al verme, entrecerró los ojos y sonrió amablemente. «Paloma, hija, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Entra, tómate un té caliente». Me senté frente a él, con el corazón hecho un nudo. No me atrevía a mirarlo a los ojos, temiendo que su mirada penetrante descubriera la turbia maquinación que estaba tramando. Tras unos minutos de conversación trivial, reuní el valor y le conté toda la historia. Leandro, la traición, el plan de mis suegros para robarme. El maestro Alonso escuchaba en silencio, sus manos huesudas aferradas a la taza de té. Cuando llegué a la parte de la infusión venenosa y el dinero sucio, sus ojos brillaron con una furia inusual. Dejó la taza con fuerza sobre la mesa, su voz temblaba de emoción. ¿Cómo puede haber gente tan desalmada en el mundo? Tu padre fue un hombre íntegro toda su vida, y mira la clase de yerno que le tocó, una bestia. Bajé la cabeza, con la voz entrecortada. Maestro, he venido hoy a pedirle un favor. Sé que va en contra de sus principios profesionales, pero de verdad, no me queda otra opción. El maestro Alonso me miró fijamente, con severidad. ¿Qué quieres que haga? No me dirás que quieres que haga una falsificación para engañar a alguien. En mi vida solo he restaurado para salvar la belleza del pasado, nunca he sido cómplice del engaño. Me arrodillé ante él, las lágrimas rodando por mis mejillas. Se lo suplico, maestro. No es para lucrarme, es para desenmascarar un engaño mucho mayor. Necesito un cuenco de loza dorada de Manises perfecto, uno que pueda engañar a los ojos más expertos, para atraer a Leandro fuera de su madriguera. Es tan codicioso que solo un tesoro de esa magnitud le hará caer en la trampa. El maestro Alonso guardó silencio mirando a lo lejos. La lucha interna se reflejaba en su rostro arrugado. Era un hombre de honor que odiaba el fraude, pero también me quería como a una hija. Tras un largo rato suspiró. Levántate, Paloma. Comprendo tu dolor. Te ayudaré. No para romper mis principios, sino para darle a ese miserable una lección en nombre de tu padre. Pero recrear la legendaria loza dorada, el brillo del sol tras la tormenta, no es tarea fácil. Me sequé las lágrimas, mis ojos brillando de esperanza. Sabía que si él aceptaba, mi plan ya era un éxito a medias. Lo miré con firmeza. Sé que es difícil, pero confío en sus manos de oro, y he traído lo más importante para que pueda crear esta obra maestra. Con manos temblorosas, abrí una pequeña caja de brocado que saqué de mi bolso y la puse sobre la mesa de piedra. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, reposaba un fragmento de cerámica del tamaño de la palma de mi mano, que emitía una suave y fascinante luz dorada. Era el color iridiscente y profundo, con delicados motivos que parecían danzar sobre el esmalte nacarado. En cuanto el maestro Alonso vio el fragmento, sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos temblorosas se acercaron, pero se detuvieron, como si temiera que se desvaneciera al tocarlo. Susurró, con la voz quebrada por el asombro. «Dios mío, ¿esto es loza dorada auténtica? ¿El legendario reflejo metálico de Manises? Pensé que en mi vida solo lo vería en los libros». Asentí levemente, con un dolor inmenso. «Sí, maestro. Es el único fragmento auténtico que me dejó mi madre. Dijo que era parte de un cuenco del Palacio de la Alhambra que nuestros antepasados conservaron durante generaciones. Es el alma de nuestra familia». El maestro Alonso se puso unas lentes de aumento y examinó cada detalle, cada reflejo, maravillado. Para un hombre que había dedicado su vida a la cerámica, este fragmento era más valioso que el oro. Era la clave para desvelar los secretos de una técnica perdida durante siglos. Levantó la vista, sus ojos llenos de pesar. «Paloma, ¿sabes el valor de esto? Solo este fragmento podría comprar una fortuna. ¿Qué piensas hacer con él?» Respiré hondo, mi voz firme. «Quiero que lo pulverice». «¿Qué?» El maestro Alonso se quedó atónito, casi se le caen las lentes. «¿Estás loca? ¿Destruir un tesoro nacional para hacer una falsificación?» Lo miré a los ojos, conteniendo las lágrimas. «No estoy loca. Sé lo que vale, pero si lo guardo,
seguirá siendo solo un fragmento en una caja. En cambio, si lo usamos para crear un cuenco completo, aunque sea falso, se convertirá en el arma que me devolverá la justicia. Necesito la pasta cerámica original, el esmalte original, para engañar a Leandro y a sus expertos. Solo sacrificando este fragmento podré atrapar a ese lobo codicioso. El silencio se apoderó de la estancia. El maestro miró el fragmento, y luego a mí, comprendiendo el dolor y la determinación en mis ojos. Sabía que para mí, en ese momento, nada era más importante que vengar a mi padre y a mí misma. Finalmente, asintió. Acarició el fragmento por última vez, como una despedida. De acuerdo, te ayudaré. Usaré el material de este fragmento y mis técnicas secretas para resucitar este cuenco. Será una obra maestra tan real como la vida misma, la trampa más dulce y mortal. Vi cómo se llevaba el fragmento al taller, y sentí un nudo en el estómago, como si me estuvieran desgarrando la piel. Mamá, lo siento. Tengo que destruir tu recuerdo para proteger el honor de la familia. Por favor, desde el cielo, ayúdame para que este sacrificio no sea en vano. Aquel fragmento del destino tenía ahora una nueva misión, la de la justicia y el castigo. Los días siguientes profundicé en mi papel de nuera desesperada. Anuncié que suspendía el costoso tratamiento médico de mi suegro, sustituyéndolo por medicamentos genéricos cubiertos por la seguridad social. Despedí a la empleada del hogar, alegando que no podía pagarle, y me encargué yo misma de las tareas de la casa, de forma torpe y desganada. La casa, ya sombría, se volvió aún más fría y asfixiante. Griselda era como una fiera acorralada. La falsa miseria que yo había creado avivó su codicia y su miedo. A través de la cámara de seguridad conectada a mi móvil, la vi actuar una tarde. Mientras yo fingía haber salido a pedir dinero prestado, Griselda se deslizó en el despacho, donde aún quedaban algunas antigüedades que deliberadamente no había vendido. Miró a su alrededor con ojos astutos. Se acercó a una estantería de madera noble y cogió un jarrón de cerámica de Talavera del siglo XVII, el favorito de mi padre. Murmuró para sí misma, su voz claramente audible a través del micrófono, llena de resentimiento y codicia. Esta mocosa tacaña, quejándose por 4 duros. Venderé estas cosas y le enviaré el dinero a mi Leandro para que solucione sus asuntos. ¿Qué se puede esperar de ella? Lo de tu padre también es de la familia de tu marido. Tengo todo el derecho a venderlo. Con manos temblorosas, envolvió el jarrón en papel de periódico y lo metió en una gran bolsa de viaje. Actuaba como una ladrona aficionada, pero la crueldad de sus pensamientos era profesional. No sentía el menor remordimiento por robar los bienes de su consuegro fallecido para beneficiar a su hijo. Yo, sentada en un café cercano, con los auriculares puestos, sentía cada una de sus palabras como agujas en mi corazón. ¿Lo de tu padre también es de la familia de tu marido? ¿Cómo podía decir algo tan absurdo y descarado? Mi padre había atesorado cada pieza, y ahora caían en manos de una persona vulgar, vendidas a precio de saldo. Griselda salió con la pesada bolsa por la puerta de atrás, donde la esperaba un hombre de aspecto rudo. El hombre examinó el jarrón y sonrió con desdén. Es auténtico, señora, pero con la crisis, solo puedo darle 500 euros. Si le parece bien, coja el dinero, si no me voy. ¿500? Pero si mi hijo decía que esto valía miles. Griselda regateó, pero sus ojos estaban fijos en el fajo de billetes que el hombre sostenía. Bueno, está bien, 500. Dame el dinero, rápido, antes de que vuelva mi nuera. Cogió el dinero, lo contó a toda prisa, y se lo guardó en el bolsillo, radiante. Vi la escena en la pantalla, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No sabía que ese jarrón era una restauración que le había encargado al maestro Alonso. En su base, había un diminuto chip de localización. Y lo más importante, toda la transacción ilegal había sido grabada como prueba irrefutable. Griselda, disfruta de tus 500 euros. Serán tu billete de ida a un lugar reservado para los codiciosos y los inmorales. Cuando tuve en mis manos el cuenco de losa dorada, perfectamente recreado por el maestro Alonso, supe que era el momento de lanzar la red definitiva. Me encerré en el despacho y abrí mi portátil para hacer una videollamada a Londres. Necesitaba hablar con Arthur, un influyente marchante de arte con el que mi padre había hecho negocios en el pasado. Arthur era un hombre con un ojo experto, pero que adoraba el dinero por encima del arte. Su codicia lo convertiría en mi mejor peón. El rostro demacrado de Arthur, con sus ojos azules, apareció en la pantalla. Parecía sorprendido. Fui directa al grano, con un aire de misterio y cautela. Le dije que poseía un tesoro que el mundo entero ansiaba, un cuenco de losa dorada de manises de la época nazarí, en perfecto estado de conservación. Arthur se echó a reír. Su risa sonaba escéptica a través de los altavoces. Querida Paloma, ¿estás bromeando? Las piezas de manises de esa calidad
Se cuentan con los dedos de una mano, y la mayoría están en museos nacionales. ¿Cómo es posible que tengas algo así? No le di explicaciones. Simplemente acerqué el cuenco a la cámara, girándolo lentamente bajo una luz especial. El brillo dorado y cobrizo se reflejó suavemente. Los delicados motivos parecían cobrar vida. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Acercó su cara a la pantalla, con los ojos desorbitados. Dios mío, ese brillo, esa pasta cerámica. Es imposible. Es demasiado perfecto. Retiré el cuenco, mi voz tranquila pero firme. Es una reliquia familiar de una importante saga española. Quieren venderla para salvar su negocio de la quiebra. Pero el dueño tiene una condición. Solo se la venderá a alguien de ascendencia española. Alguien que realmente valore y quiera repatriar este tesoro nacional. Arthur tragó saliva. Sabía la enorme comisión que podría obtener. Asintió repetidamente. Entendido. Haré correr la voz en los círculos más exclusivos, donde se mueven los multimillonarios. Confía en mí, en pocos días, todo el mercado negro estará revolucionado por esto. Apagué el ordenador y me recosté en la silla. La noticia del legendario cuenco se extendería como la pólvora en el mundo del contrabando de arte y el blanqueo de capitales. El mundo en el que Leandro anhelaba entrar. Él siempre se había jactado de ser un experto. Al oír hablar de un tesoro así, con la condición de solo para españoles, su codicia y su arrogancia se dispararían. Afuera, el viento invernal soplaba con fuerza. Estaba tejiendo una red invisible con los hilos de la codicia, la mentira y los sagrados recuerdos de mi padre. No sabía si estaba yendo demasiado lejos, pero cada vez que recordaba la mirada descarada de Griselda, la infusión venenosa, sentía que no tenía otra opción. Me levanté y me acerqué al retrato de mi padre. Encendí una varilla de incienso. Papá, perdóname por arrastrar tus nobles pasiones a este lodazal, pero para arrancar las malas hierbas, a veces hay que mancharse las manos. El pez gordo está a punto de morder el anzuelo, papá. Y yo seré quien tire de la caña, aunque tenga que derrumbar el cielo. Exactamente una semana después de mi llamada con Arthur, recibí un nuevo mensaje en mi correo electrónico cifrado. Arthur estaba eufórico. La noticia del cuenco había causado un terremoto en el mundo del coleccionismo clandestino. Había recibido ofertas de todo el mundo, pero un cliente en particular le había llamado la atención. Se hacía llamar señor C., un misterioso empresario español afincado en Suiza. No solo ofreció una suma inicial astronómica, sino que demostró un conocimiento sorprendentemente detallado de la historia y las características del cuenco. Decía que había oído hablar de él a un mentor ya fallecido y que poseerlo era el sueño de su vida, un homenaje a su memoria. Al leer esas palabras, solté una risa amarga, las lágrimas asomando a mis ojos. Señor C. ¿Qué de cabrón? Daba igual. La forma en que hablaba de su mentor fallecido me repugnaba. ¿Se atrevía a usar a mi padre, al suegro que había traicionado, como excusa para su falsa devoción? Arthur añadió. Este cliente está muy decidido. Dice que quiere comprarlo no solo como coleccionista, sino como regalo para el tercer cumpleaños de su hijo, como una reliquia familiar. Quiere usarlo para blanquear una gran suma de dinero y consolidar su estatus en la alta sociedad europea. Apreté el ratón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Un regalo para su hijo de 3 años, el hijo bastardo que había tenido con su amante. Mientras yo esperaba noticias suyas, él quería usar dinero sucio, un tesoro que creía auténtico, para construir un futuro brillante para ese niño. Sobre las ruinas de mi felicidad. La desfachatez de este hombre no tenía límites. Le respondí a Arthur exigiéndole al señor C. que demostrara su solvencia financiera antes de continuar. Dile que la dueña del cuenco es muy exigente. No necesita un depósito, necesita ver su poderío. Pídele que envíe una lista de bienes o antigüedades de valor equivalente que posea como garantía. Tras enviar el correo, me quedé en silencio. En la oscuridad. Estaba jugando una partida de póker con mi propio marido. Él, a la luz, como un misterioso multimillonario. Yo, en la sombra, como una vendedora desesperada. Él se creía el cazador, sin saber que corría directo a la trampa de su presa. Leandro, Leandro, eres listo calculador, pero olvidaste algo fundamental. Quien mejor conoce a la presa es el cazador que la crió. Los conocimientos sobre antigüedades con los que impresionas al mundo, ¿no te los enseñamos mi padre y yo? Poco a poco, usas nuestras armas contra nosotros, y hoy, usaré tu propia arrogancia para acabar contigo. 3 días después, Arthur me reenvió un archivo PDF protegido con contraseña, acompañado de una nota de asombro. Paloma, tienes que ver esto. La fortuna de este señor C es increíble. Posee piezas que hasta el Museo Británico envidiaría.
Con manos temblorosas, introduje la contraseña. Un mal presentimiento creciendo en mi interior. El archivo se abrió, revelando una larga lista de antigüedades con fotos detalladas y certificados de propiedad. En la primera página, la imagen de un cuenco de gallo de la dinastía Ming, vibrante y colorido. Me tapé la boca para reprimir un sollozo. Era el cuenco favorito de mi padre. Solía contemplarlo cuando estaba feliz y siempre me advertía que tuviera cuidado al limpiarlo. Decía que simbolizaba la unión familiar. Y ahora, estaba en la lista de bienes del hombre que había destrozado mi familia. Seguí bajando, las lágrimas nublando mi vista. Un jarrón huevo de oca de la dinastía Qing. Un pergamino de los 7 sabios del bosque de bambú. Un par de jarrones 100 aves rinden homenaje al fénix más altos que una persona. Todo eran tesoros de la colección de mi padre. Hacía 3 años, antes de la muerte de mi padre y del accidente de Leandro, estaban a salvo en la cámara acorazada de la familia. Recordé que, en aquella época, Leandro se ofrecía a menudo para bajar a la cámara a revisar y mantener las antigüedades. Decía que quería aprender, compartir la carga con su suegro. Mi padre confiaba en él ciegamente. Le dio la llave. Resultó que, durante esas revisiones, había ido sustituyendo las piezas auténticas por falsificaciones de alta calidad y sacando las originales del país. Miré la lista. Cada objeto parecía gritar, denunciando el crimen atroz de ese yerno desagradecido. No solo había robado el patrimonio, había robado el alma, los recuerdos de mi familia. Usaba esos objetos sagrados como garantía, como trampolín para su sucia carrera, para alardear de su riqueza. La ira estalló en mí como un volcán. Golpeé la mesa con fuerza. «¡Leandro, eres una bestia!», grité en la habitación vacía. Recordé a mi padre en su lecho de muerte, sus ojos nublados aún preocupados por preservar el legado para sus descendientes. No sabía que su yerno, a quien quería como a un hijo, ya se lo había robado todo. Esa traición era más dolorosa que la muerte. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió fría como el acero. Esta lista era la prueba definitiva, la soga que Leandro se había puesto al cuello. Creyó que alardear de sus bienes le ganaría la confianza del vendedor, sin saber que el vendedor era el verdadero dueño de esos objetos. Guardé el archivo, hice varias copias. Sería la acusación más contundente en el día del juicio. Le prometí a mi padre en silencio. Recuperaré todo, hasta la última pieza. Estos tesoros deben volver a donde pertenecen, no a las manos de un estafador, un traidor como él. Con la humillante lista en mi poder, comencé a comunicarme directamente por correo electrónico con el señor C, saltándome a Arthur. Creé una dirección de correo anónima, la guardiana de la memoria, y empecé un tenso duelo psicológico. Sabía que Leandro era desconfiado, arrogante, y siempre quería aparentar ser un experto, así que ataqué esa debilidad. El primer correo de Leandro estaba lleno de presunción y sondeo. «Estimada señora, estoy muy impresionado con el cuenco. Sin embargo, en la loza dorada hay mucha falsificación. Necesito más detalles técnicos. ¿Su cuenco tiene el goteo de esmalte en la base? ¿Y cuál es el grosor exacto de la pared?». Al leer sus preguntas, sonreí con amargura. Goteo de esmalte. Era un término que me había inventado una tarde, bromeando mientras le enseñaba a distinguir la cerámica. Le dije que las piezas de calidad solían tener acumulaciones de esmalte en la base. Era una anécdota entre nosotros, no estaba en ningún libro. Y ahora, usaba ese conocimiento de aficionado para ponerme a prueba. Redacté mi respuesta, con un tono humilde pero con la agudeza de una experta. «Estimado señor C, es usted un gran conocedor. Mi cuenco, efectivamente, presenta ese goteo que menciona, una señal de las piezas de mayor calidad. Además, en la base tiene una discreta incisión en forma de media luna, que según la leyenda, era la firma privada del artesano para la favorita del sultán. La incisión en forma de media luna era un detalle completamente inventado, que el maestro Alonso y yo habíamos añadido a propósito. Quería crear una característica única, una dulce trampa para reforzar su fe ciega. Si fuera un verdadero experto dudaría, pero Leandro era un aficionado con conocimientos fragmentados, cegado por la codicia, y, como esperaba, pocas horas después, respondió eufórico. «¡Fantástico! La media luna. Recuerdo haber leído sobre ella en algún texto antiguo. Tiene que ser auténtico. Ponga usted el precio. Lo compraré. Cueste lo que cueste. Lo quiero ya». Había caído. Se creyó el detalle falso porque satisfacía su ego y su imaginación. Creyó haber encontrado una pieza única, un tesoro inédito. Su exceso de confianza había matado su cautela. No respondí de inmediato. Lo dejé esperar, que su deseo se intensificara. En la negociación, el silencio también es un arma. Me lo imaginaba paseando por su lujoso apartamento en Suiza, revisando el correo constantemente, temiendo que la pieza cayera en otras manos.
La sensación de tenerlo en mi poder, de controlar sus emociones a distancia, me producía una extraña satisfacción. Antes, yo siempre era la que esperaba. Ahora, era yo quien movía los hilos. Ya era tarde. Cerré el portátil. Mi reflejo en la pantalla oscura mostraba un rostro más delgado, con ojos profundos pero encendidos. Ya no era la esposa ingenua. La traición me había forjado como una guerrera. Leandro, disfruta de tus últimos momentos de euforia, porque tu pesadilla no ha hecho más que empezar. Tal como había previsto, el pez gordo no pudo resistir el cebo. Tras confirmar el detalle falso de la media luna, Leandro perdió toda cautela. Aceptó el precio astronómico que le propuse, una cifra con la que se podría comprar un edificio entero en el centro de Madrid. Pero su ambición no se detuvo ahí. Quería usar la compra para blanquear el enorme capital que había acumulado. Sin embargo, para reunir el efectivo que exigía la vendedora, tuvo que moverse rápido. A través de los informes financieros que Vicente obtuvo de la banca en la sombra, vi cómo empezó a malvender sus acciones, a hipotecar su villa en Suiza y a pedir préstamos a usureros. Era un jugador desesperado apostando todo a una última carta, convencido de que ganaría. Pero lo que más me dolió fue ver cómo extendía sus tentáculos codiciosos hasta su tierra natal, arrebatándole a sus propios padres su último refugio. Una mañana, escuchando a través del dispositivo de escucha en el teléfono de Griselda, la oí hablar con voz temblorosa y llorosa. «Leandro, hijo, ¿estás seguro? La casa del pueblo es donde hemos venerado a nuestros antepasados durante generaciones. Si la vendemos, ¿qué le diremos a la familia? Y cuando seamos viejos, ¿dónde iremos?» La voz de Leandro sonó, fría y cruel. «Mamá, no seas sentimental. ¿Para qué quieres esa casa ruinosa? Necesito el dinero ya para un gran negocio. Cuando lo cierre, os traeré a Suiza a vivir como reyes. Véndela rápido. Me están ofreciendo un buen precio. No dejes que se me escape. Pero... Tu padre está enfermo», protestó débilmente Griselda. «Pues lo curaremos aquí. La medicina aquí es la mejor. Mamá, si me quieres a mí y a tu nieto, hazlo ya. No querrás que el pequeño Dante sufra como yo, ¿verdad?» Al oír el nombre de Dante, Griselda pareció hipnotizada. Se secó las lágrimas y su voz se volvió firme. «Está bien, la venderé. Todo por el futuro de mi nieto». Me quité los auriculares y los tiré sobre la mesa, furiosa. Para él, la tumba de sus antepasados, su lugar de nacimiento, el refugio de sus padres en la vejez, todo eran mercancías. Les pintó un paraíso para engañarlos y dejarlos sin hogar. Unos días después, a través de la cámara, vi a Griselda firmar la venta de la casa. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban al ver el anticipo. Murmuró: «Que los antepasados bendigan a mi nieto para que le vaya bien. Cuando sea rico, construirá un templo más grande para vosotros». No sabía que ese dinero nunca llegaría a su nieto, y que el sueño suizo era una ilusión. Cuando Leandro cayera, perderían la casa y no tendrían dónde ir. Su ciega devoción y su codicia los habían convertido en cómplices de su propia ruina. Lo observé todo con una mezcla de lástima y amarga satisfacción. Se habían buscado su propia desgracia. Después de reunir el dinero, Leandro propuso hacer la transacción en un banco de máxima seguridad en Zúrich. Alegó seguridad, pero yo sabía que quería evitar traer una gran suma de dinero a España y mantener la pieza en el extranjero para venderla fácilmente. No podía permitírselo. Mi objetivo era atraerlo a España para que se enfrentara a la justicia aquí. Adopté el papel de una vendedora con un fuerte sentido nacionalista, algo anticuada y excéntrica. Le respondí con un tono orgulloso y firme: «Estimado señor, me temo que ha malinterpretado mis deseos. Este cuenco no es una simple mercancía. Es el alma de nuestra nación, el legado de nuestros antepasados. Ha estado fuera demasiado tiempo. Quiero que vuelva y permanezca en su tierra». Hice una pausa y continué: «Mi principio es innegociable. La transacción debe realizarse en España, en mi residencia, para que pueda presentar mis respetos a mis antepasados antes de entregarla. Si no puede cumplir esta condición, cancelaré la venta y buscaré un comprador con más sensibilidad». Envié el correo y esperé, nerviosa. Estaba apostando por su codicia y su arrogancia. Para alguien tan desesperado por poseer la pieza, un rechazo por una razón tan absurda lo enfurecería, pero también lo estimularía. Además, se creía tan inteligente que no pensaría que una vendedora anticuada como yo podría ser un peligro. Y, efectivamente, 2 días después, respondió. Cambió de tono, mostrando respeto por mi patriotismo. «Tiene toda la razón, señora. Las raíces llaman. Aprecio enormemente su sentimiento. Acepto hacer la transacción en España. Volaré tan pronto como sea posible. Espero que mantenga su palabra». Al leer sus falsas palabras sentí náuseas.
El hombre que había vendido su conciencia y su familia, ahora usaba un discurso patriótico para engañarme. Reprimí mi asco y sonreí fríamente. Había mordido el anzuelo. No sabía que el aeropuerto de Madrid-Barajas no era una alfombra roja para un héroe, sino la puerta de la muerte que lo esperaba. Le había preparado una trampa perfecta en la misma casa donde me había traicionado. Entraría con el orgullo de un ganador, solo para descubrir que era un peón en mi tablero. Llamé a Vicente. Ha mordido el anzuelo. Acepta venir. Prepara todo. Que no haya fallos. Vicente respondió. Eufórico. Perfecto. He hablado con la policía. En cuanto ponga un pie en el aeropuerto y realice la transacción, cerraremos la red. El juego estaba llegando a su fin. Leandro, disfruta de tus últimos días de libertad. La patria que usas como excusa será tu prisión eterna. A pesar de haber aceptado venir a España, la naturaleza desconfiada de Leandro le hizo plantear una última exigencia. Me pidió un certificado de datación por carbono 14 y un análisis espectrográfico de la pasta cerámica, realizado por un instituto de prestigio. Pensó que este era el filtro final. Si la pieza superaba esta prueba científica, era 100% auténtica. Leí su correo sin inmutarme. El maestro Alonso y yo ya habíamos previsto este movimiento. Llevé el fragmento original, el que había sacrificado, al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Me recibió el doctor Hidalgo, otro viejo amigo de mi padre. Puse el fragmento sobre la mesa y le dije con sinceridad: Doctor, necesito su ayuda. Necesito un análisis de datación y composición para este fragmento, pero en el certificado por favor ponga como muestra cuenco de losa dorada, colección privada, no fragmento. Le juro que no hago esto por lucro, sino para hacer justicia y castigar a quien ha saqueado el patrimonio nacional. El doctor Hidalgo cogió el fragmento, conmovido por su belleza. Conocía la tragedia de mi familia. Tras un largo silencio, asintió con firmeza. De acuerdo. Confío en ti como confié en tu padre. La ciencia está al servicio de la verdad, y a veces, para protegerla, hay que ser flexible. Lo haré. 3 días después, recibí el certificado con el sello oficial del instituto. El análisis confirmaba que la muestra databa del siglo XV, y que la composición de la arcilla y el esmalte coincidían con las muestras de los hornos de Manises. Era un certificado más real que la realidad misma, una sentencia de muerte para la codicia de Leandro. Escaneé el certificado y se lo envié. Podía imaginar su rostro de triunfo al otro lado de la pantalla. Creía en la ciencia, en los números, pero olvidó que el ser humano es la variable más impredecible. No podía imaginar que la muestra analizada era real, pero el objeto que iba a comprar era falso. Al recibir el certificado, Leandro se sintió invencible. Respondió al instante: Excelente. No tengo más dudas. He reservado un vuelo. Estaré en Madrid este sábado. Tenga todo preparado. Mi dinero está listo. Leí el mensaje con una sonrisa fría. Este certificado no solo probaba la antigüedad del fragmento, sino también la estupidez de Leandro y su trágico final. Él mismo había firmado su sentencia al confiar ciegamente en lo que veía, sin saber que detrás de esa verdad aparente se abría un abismo de engaño. El certificado de defunción, pensé. Lo llevaría a la cima de la esperanza para luego arrojarlo al infierno de la desesperación. Leandro, ¿te gusta la verdad? Te la mostraré, pero una verdad tan amarga que nunca querrás tragar. A medida que se acercaba el día del regreso de Leandro, la tensión crecía, pero era la tensión del cazador antes del disparo. Al otro lado del océano, Leandro daba los últimos pasos de la apuesta de su vida. Para reunir la enorme suma de dinero en efectivo, no solo vendió sus activos y pidió préstamos, sino que hizo algo terrible. Malvendió las antigüedades auténticas que había robado de mi familia. Contactó con notorios traficantes de arte en el mercado negro europeo. A través de la red de información que Vicente había establecido con la ayuda de la Interpol, seguimos cada uno de sus movimientos. Vendió el cuenco de gallo Ming a un capo de Macao por una fracción de su valor real. Vendió el par de jarrones a un coleccionista anónimo de Oriente Medio. Cada vez que recibía un informe, mi corazón se encogía. Era el legado de mi padre, el alma de mi familia, siendo descuartizado y vendido. Pero tenía que aguantar. Cada transacción, cada factura, cada llamada se registraba como prueba irrefutable de sus crímenes de contrabando y blanqueo de capitales. Vicente me llamó, su voz urgente pero emocionada. Paloma, acaba de cerrar la última venta. Ha reunido el dinero y lo ha transferido a una cuenta intermediaria en Hong Kong, listo para traerlo a España. La Interpol tiene la lista de compradores y todas las pruebas. Su expediente criminal es ya tan grueso como un diccionario. Apreté el teléfono. Gracias, Vicente. Ya no tiene escapatoria. Así es, continuó Vicente.
Cuando aterrice en Barajas, se creerá un rey. No sabe que unas esposas relucientes le esperan para darle la bienvenida. Colgué y miré el retrato de mi padre. Papá, ya casi he recuperado tu honor. Los que mancharon el nombre de nuestra familia pagarán 100.000 veces por ello. Leandro preparaba su equipaje con júbilo, soñando con el legendario cuenco que le cambiaría la vida. Se creía el ganador, pero no sabía que había perdido la partida desde el principio. Apostó con codicia y traición, y el precio solo podía ser la destrucción. Me miré al espejo. Mi rostro ya no era el de una mujer demacrada y triste, sino el de alguien frío y distante, forjado en la tormenta. La tarde anterior al regreso de Leandro, fui al mercado. Compré un gran ramo de rosas blancas, las que él solía decir que simbolizaban el amor puro. Las puse en un jarrón de cristal en el centro de la mesa del comedor. Bajé a la bodega y saqué una botella de Vega Sicilia de 1982, el vino que mi padre guardaba para el nacimiento de su primer nieto. La cena de esa noche fue sospechosamente opulenta. Sobre la mesa, los platos favoritos de mis suegros: cochinillo asado, angulas al ajillo, marisco fresco. El aroma llenaba la casa, pero no disipaba el frío que se colaba por cada rincón. Mis suegros miraban la mesa, atónitos. Griselda preguntó: ¿A qué se debe este festín? El otro día decías que no tenías ni para pan. Sonreí y les serví vino, su color rojo intenso como la sangre. Comed, mamá. Lo he pensado bien. Los días difíciles están a punto de terminar. Mañana todo acabará, y nuestra familia empezará una nueva etapa. Quería ofreceros una buena cena para despedir los viejos tiempos. Al oír los días difíciles están a punto de terminar, los ojos de Griselda brillaron. Seguramente pensó que había conseguido dinero, o que Leandro estaba a punto de llegar para salvarlos. Cogió los cubiertos con entusiasmo. Lo sabía. Mi nuera es muy capaz. Cuando vuelva Leandro, juntos podréis con todo. Come, César, come y coge fuerzas para disfrutar de lo que viene. Mi suegro, en su silla de ruedas, emitió unos sonidos ininteligibles, pero sus ojos también brillaron con codicia al ver el vino. Yo los observaba comer con voracidad. Me daban lástima y asco. Comían sobre mi sudor, sobre el sacrificio de mi padre, sobre su propia traición. Levanté mi copa. A través del cristal, sus figuras se veían distorsionadas. No eran padres, eran sanguijuelas. Bebí un sorbo, el amargor recorriendo mi garganta. Dejé la copa sobre la mesa, el sonido seco rompiendo la falsa alegría. Miré a Griselda a los ojos, mi voz suave pero afilada. Está buena la cena, mamá, disfrútala y recuérdala bien, porque puede que sea la última cena familiar que os prepare. Griselda se quedó paralizada, un trozo de cochinillo a medio masticar. Me miró, su instinto diciéndole que algo iba mal. Tragó a toda prisa. ¿Qué quieres decir? ¿La última cena? ¿Te vas a alguna parte? No respondí, solo sonreí, una sonrisa que la heló. Afuera, el viento se levantó, anunciando la tormenta que estaba a punto de desatarse. La atmósfera se volvió densa. Lentamente saqué un sobre grueso de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa hacia Griselda. Ella lo miró, sus manos temblaban, como si contuviera un monstruo. «Ábrelo, mamá, es un regalo», suplicó con la mirada, pero yo insistí. Con dedos torpes, rasgó el sobre. Un montón de fotos cayeron sobre la mesa. Eran fotos de Leandro, sonriendo radiante junto a Silvana y su hijo en el extranjero. Fotos de ellos de compras, de Leandro arrodillándose para ponerle los zapatos a su hijo. Imágenes nítidas de una familia feliz, una familia donde yo no existía. El rostro de Griselda se quedó sin sangre. Me miró, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Mi suegro, en su silla de ruedas, intentó acercarse para ver, y luego empezó a gemir, la baba cayéndole por la barbilla. Antes de que pudieran recuperarse, encendí la televisión. El vídeo de Griselda, a escondidas en el despacho, metiendo las antigüedades en una bolsa y regateando con el traficante en la puerta de atrás, apareció en la pantalla grande. Su voz resonó en el silencio. «Véndelo rápido para enviarle el dinero a Leandro. Que le den a su mujer». Fue como una bofetada. Griselda dejó caer las fotos, temblando violentamente. Me miró, sus ojos pasando del horror a la ira, y luego a la súplica. «Paloma, ¿lo sabías todo? ¿Me has estado espiando?» Yo solo lo hice por necesidad. Me levanté y me acerqué a ella, susurrándole al oído. ¿Necesidad? ¿Tanta necesidad como para vender los recuerdos de tu consuegro? ¿Tu propio honor? ¿Para mantener a tu hijo estafador y a su amante? ¿Tanta necesidad como para ponerme veneno en la infusión cada noche para que no pudiera tener hijos?
Al oírlo de la infusión, Griselda se desplomó en el suelo, aterrorizada. ¿Tú también sabes eso? No fue mi culpa. Fue Leandro. Él me convenció. Me eché a reír. Una risa amarga que resonó en la casa vacía. Sí, tu precioso hijo. Me engañó a mí, al seguro, a todo el mundo. Él viviendo a cuerpo de rey, y yo aquí, trabajando como una mula para pagar sus deudas. ¿Qué creíais que era yo? ¿Una marioneta? Miré a los dos ancianos temblorosos, sin sentir la menor compasión. Mi lealtad la habían matado ellos. He enviado todas estas pruebas a la policía y a mis abogados. Mañana, cuando tu hijo ponga un pie en esta casa, no será como un héroe salvador, sino como un criminal buscado. Al oír esto, los ojos de Griselda se pusieron en blanco, echó espuma por la boca y se desmayó. Mi suegro gritaba desesperado, mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Pero no me importó. No llamé a un médico, ni la ayudé a levantarse. A la mañana siguiente, antes de que el sol disipara la niebla, ya estaba en la puerta de su habitación. Un taxi esperaba fuera. No les di tiempo para prepararse ni suplicar. Griselda, al despertar, parecía 10 años más vieja. Al verme, se arrodilló y se abrazó a mis piernas. Paloma, por favor, perdóname. Perdona a Leandro. Después de todo, fuisteis marido y mujer durante 10 años. Aparté sus manos como si tocara algo sucio. No me hables de afecto. Lo vendisteis hace mucho tiempo. Ahora, por favor, salid de mi casa. Esta casa es de mi propiedad. No tengo ninguna obligación de mantener a quienes conspiraron para destruirme. ¿Salir de casa? Balbuceó Griselda. ¿Pero a dónde vamos? La casa del pueblo la vendí. Ese es tu problema. La interrumpí. La vendiste para enviarle el dinero a tu hijo, pues ahora que te acoja él en Suiza. Le lancé un papel con la dirección de la comisaría más cercana. O puedes ir aquí y entregarte. En la cárcel, al menos, tendrás comida y techo. Mi suegro lloraba en su silla de ruedas. Quizás se arrepentía, pero ya era demasiado tarde. Hice una seña a los guardias de seguridad que había contratado. Cogieron sus maletas y los escoltaron hasta la puerta. Los gritos de Griselda resonaron en la calle. Vecinos. Mi nuera echa a sus suegros a la calle. Desagradecida, malvada. Los vecinos se asomaron, pero nadie intervino. Me habían visto a mí, cuidándolos sola durante años. Los vi alejarse en el taxi. La casa del pueblo, su último refugio, la habían vendido por codicia. Ahora eran verdaderamente vagabundos. Cuando la puerta de hierro se cerró, el silencio se apoderó de la villa. Sentí un vacío inmenso, pero también un gran alivio. Había extirpado el tumor que me consumía. Doloroso. Sí, pero necesario para seguir viviendo. Ya he acabado con vosotros dos, me dije. Ahora solo quedas tú, Leandro. El vuelo desde Zúrich aterrizó en Madrid Barajas a mediodía. No fui a recibirlo, pero a través del localizador que un detective había instalado en su teléfono, supe que había llegado. No venía solo. Lo acompañaban un abogado extranjero y dos corpulentos guardaespaldas, con el aire de un poderoso millonario que regresa a casa. Yo esperaba en el salón. Había preparado una tetera de un té exquisito, el favorito de Leandro. El aroma llenaba la habitación, pero no aliviaba la tensión. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leandro al número de la guardiana de la memoria. Ya estoy en España. ¿Dónde es la transacción? Quiero verla ahora. Respondí lentamente. Bienvenido de nuevo. El lugar de la transacción es Calle de la Quietud, número 18, en el casco antiguo. Le espero. Calle de la Quietud, 18. La dirección de esta misma casa, la casa donde había vivido, donde me había engañado, y de la que había huido. Imaginé su sorpresa al leer la dirección. Pensaría que era una extraña coincidencia, o que la misteriosa vendedora había comprado su antigua casa. Con su arrogancia, seguramente se inclinaría por la segunda opción. Se reiría, pensando que el destino le sonreía, que volver a su antigua casa para cerrar el mayor negocio de su vida era una señal de su victoria absoluta. Jamás creería que su ingenua esposa estaba detrás de todo. A través de la cámara de seguridad vi llegar un Mercedes negro. Leandro bajó, impecable con un traje de diseño. Miró la casa con desdén y luego llamó al timbre. Me levanté, ajustándome mi vestido de seda azul, el color de la loza dorada, el color del cielo tras la tormenta. Fui a abrir la puerta no para recibir a un marido, sino a un enemigo que entraba en la trampa final. La pesada puerta de madera se abrió. Leandro estaba allí. Su sonrisa se borró al verme a mí, a Paloma, y no a una anciana desconocida. Sus ojos se abrieron de par en par, como si viera un fantasma. Yo sonreí, una sonrisa suave pero letal.
Hola, Leandro. ¿Cuánto tiempo? Por un instante, vi el pánico en sus ojos, pero rápidamente, su instinto de superviviente le devolvió una falsa calma. Hizo un gesto a sus acompañantes para que se quedaran atrás, susurrando que era un asunto familiar que él mismo resolvería. Aún pensaba que era una coincidencia, o que yo me aferraba a la casa para darle pena. La verja se cerró, atrapándolo en la jaula que yo había construido. Entró en el patio, sus caros zapatos de cuero resonando en el suelo de baldosas. Miró a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Todavía estás aquí?, preguntó, su voz fría, como si hablara con una sirvienta. Pensé que mi madre había vendido esta casa. ¿O estás intentando alguna treta para quedarte con lo poco que queda? No respondí. Simplemente, le invité a pasar con un gesto solemne. Entra, por favor. No vamos a hablar en el patio. El té está preparado, las flores en su sitio. Solo faltabas tú. Leandro frunció el ceño. Mi calma lo inquietaba. Entró en el salón, sus ojos se posaron en las rosas blancas, en la botella de Vega Sicilia abierta. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¡Qué detalle! Rosas blancas, vino caro. ¿Intentas reconquistarme con estos trucos baratos? ¿O quieres pedirme limosna? Se sentó en el sillón principal, con aire de superioridad. Para él yo seguía siendo la misma mujer sumisa y provinciana. No sabía que la mujer que tenía delante había sido forjada en el fuego de la traición, más afilada que cualquier cuchillo. Mira, Paloma, dijo, tamborileando los dedos sobre la mesa. No tengo tiempo para tus dramas. He venido a ver al nuevo dueño de esta casa por un negocio importante. Sé buena y desaparece. No me obligues a llamar a seguridad para que te echen. Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y asco. El hombre al que había amado más que a mi vida ahora me trataba como basura. No preguntó por sus padres, ni por cómo había sobrevivido estos 3 años. Solo pensaba en el dinero y en las apariencias. Me senté frente a él, con la espalda recta. Lo miré a los ojos, mi mirada firme. Querías conocer al dueño de esta casa. Querías conocer al vendedor del legendario cuenco de losa dorada. Lo tienes delante de ti. Mi declaración cayó en el silencio. Pero Leandro solo respondió con una carcajada sonora, como si hubiera oído el chiste del siglo. ¿Tú? ¿La vendedora?, dijo, secándose una lágrima de risa. Paloma, ¿has perdido el juicio? Una mujer como tú, que tenía que pedirle dinero a mi madre hasta para hacer la compra, ¿va a poseer un tesoro nacional? ¿A quién intentas engañar? Se inclinó hacia adelante. Ya veo. Has oído que venía a comprar antigüedades y quieres sacar algo de dinero. ¿Cuánto quieres? ¿100.000 euros? ¿200.000? Tómalo como una paga por cuidar de mis padres. Cógelo y lárgate. Permanecí impasible. Cuando terminó de reír, hablé, mi voz tranquila pero con una autoridad que borró su sonrisa. ¿Has terminado? Bien, pues ahora déjame contarte una verdad. Esta casa, esta tierra e incluso tu vida están en mis manos. Saqué de un cajón un fajo de documentos y los tiré sobre la mesa. Eran las escrituras de la casa a mi nombre, y una copia del certificado de datación del cuenco que le había enviado. Leandro los cogió, su rostro palideciendo por momentos. Levantó la vista, su confianza empezaba a tambalearse. ¿Cómo tienes esto? ¿El misterioso vendedor? ¿Eras tú? Sí, era yo, respondí, mi voz gélida. Yo era quien se carteaba contigo, quien te enseñó a distinguir la losa dorada, y quien tiene lo que más deseas. ¿Creías que era una coincidencia? Se recostó en la silla, respirando con dificultad. El miedo empezaba a apoderarse de él, pero la codicia aún era más fuerte. Bueno, si eres tú la vendedora, mejor. Entre familia nos entenderemos. Dame la pieza y te pagaré. Considera que has tenido suerte. Aún no se daba cuenta de que estaba al borde del abismo. Aún creía que el dinero lo solucionaba todo. Sentí lástima por su ignorancia. Pagar con dinero contante y sonante, repetí, con una sonrisa amarga. ¿Piensas pagarme con el dinero que obtuviste malvendiendo las antigüedades de mi padre? ¿O con el dinero que estafaste al seguro con tu propia muerte falsa? Mi pregunta fue como un jarro de agua fría. Leandro se sobresaltó. ¿Qué dices? ¿Tú lo sabes? Lo sé todo, lo interrumpí, mi mirada afilada. Sé que vives en Australia con Silvana, que tienes un hijo de 3 años, y que convenciste a tu madre para que vendiera la casa familiar. ¿Creías que podías engañarme? Te equivocaste, Leandro. Estos 3 años no los he pasado llorando. El aire en la habitación era irrespirable. Leandro me miraba fijamente, el sudor perlando su frente. Se dio cuenta de que ya no era el cordero que podía manejar a su antojo, sino un lobo enseñando los dientes. Intentó recuperar el control, cambiando a un tono suave y conciliador.
Paloma, cariño. Esto es un malentendido. Sé que estás enfadada, pero tuve mis razones. Lo hice todo para construir un futuro, para daros una vida mejor a ti y a mis padres. Mira, ahora soy un hombre de éxito y he vuelto a por ti. Lo de Silvana fue un error. Lo arreglaré. Dame el cuenco, lo venderé por una fortuna, y tendremos mucho dinero. Te daré lo que quieras. Verlo actuar me revolvió el estómago. ¿De verdad creía que yo era tan estúpida como para perdonar sus crímenes por dinero y afecto? No respondí. Simplemente, le serví una taza de té, el mismo té que le había preparado antes de su fatídico vuelo. Bebe. Es tu favorito, ¿recuerdas? Dudó, temiendo que lo hubiera envenenado, como su madre había hecho conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Sonreí con desdén, bebiendo de mi propia taza. Tranquilo, no soy tan ruin como tu familia. Quiero que vivas. Que vivas para ver el precio de tus actos. Dejé la taza y lo miré a los ojos. Leandro, una última pregunta. En estos 3 años, mientras estabas con tu amante y tu hijo, gastando mi dinero, ¿sentiste alguna vez, aunque fuera por un instante, remordimiento o pena por mí? Leandro desvió la mirada, luego me miró con una crueldad infinita. Su farsa había terminado. Remordimiento, se burló. Qué ingenua eres, Paloma. En los negocios y en el amor, el listo sobrevive y el tonto perece. Tú fuiste sumisa y estúpida, así que te tocó sufrir. Es la ley de la vida, no te debo nada. El amor es lo más barato que existe. Solo el dinero y el poder son eternos. Su respuesta fue el cuchillo final que cortó el último hilo que me unía a él. Ya no sentía dolor, solo un vacío y un desprecio absolutos. Asentí y sonreí. Una sonrisa de liberación. Bien dicho. Gracias por mostrarme tu verdadera cara. Entonces, hoy saldaremos cuentas. ¿Quieres el cuenco? De acuerdo, te lo daré. Me levanté y fui hacia la vitrina donde guardaba una elegante caja de brocado rojo. Leandro me siguió con la mirada, sus ojos brillando de codicia. Había olvidado toda precaución. Solo veía el premio, no la guadaña que se cernía sobre él. Puse la caja sobre la mesa. Leandro se abalanzó y la abrió con manos temblorosas. El cuenco de loza dorada apareció, deslumbrante. Lo cogió, lo acarició, murmurando elogios. En sus ojos, solo había la obsesión de un adicto y el cálculo de un mercader. Es perfecto. Aquí está la media luna, susurró, absorto en su fantasía de victoria. Se volvió hacia mí, triunfante. De acuerdo, pon el precio. Tengo el dinero listo. Cuando lo venda, te daré una buena suma para que te retires. Como pago por cuidar de la casa. No dije nada. Saqué mi móvil y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia él. Antes de hablar de dinero, creo que deberías atender esta llamada. Es más importante que ese cuenco. Justo entonces, el lujoso móvil de Leandro empezó a sonar. Era una llamada de Europa, de su principal contacto en el mercado negro. Contestó, poniendo el altavoz para impresionarme. Hola, señor Smith. Estoy en España. Antes de que pudiera terminar, una voz furiosa y aterrada gritó en inglés desde el otro lado. Leandro, maldito estafador. Me has engañado. Toda la mercancía que me vendiste, el cuenco de gallo, el jarrón, todo ha sido confiscado por la Interpol y la policía. Dicen que es material robado, con orden de búsqueda internacional. El rostro de Leandro se descompuso. ¿Qué? ¿De qué habla? Mi mercancía era de herencia familiar, con papeles. Herencia mis cojones. Tienen pruebas de que fue robado a la familia Fan en España. Me han arrestado, mis cuentas están congeladas. ¿Y sabes qué? Te he delatado. Tus cuentas en Suiza acaban de ser bloqueadas por orden judicial internacional. Estás acabado, hijo de puta. La llamada se cortó. El teléfono de Leandro cayó al suelo y se hizo añicos. Se quedó paralizado. Su rostro sin una gota de sangre, la mirada perdida. Cuentas bloqueadas, mercancía confiscada, murmuraba como un autómata. Todo su dinero, todo lo que había arriesgado, se había evaporado. No solo estaba en la ruina, sino que tenía una deuda enorme y una orden de busca y captura internacional. Me levanté, cruzándome de brazos. ¿Qué pasa? ¿Buenas noticias de tu socio? ¿Se ha esfumado tu dinero? Leandro se volvió hacia mí, el miedo en sus ojos convirtiéndose en una furia ciega. Me señaló, gritando. «Has sido tú. Tú avisaste a la policía. Me has tendido una trampa». «Sí, he sido yo», respondí, mi voz firme. «Envié todos los documentos de propiedad a la Interpol hace meses. Esperé a que lo vendieras todo, para que cometieras los delitos de receptación y blanqueo. ¿Creías que iba a dejarte vender el sudor y las lágrimas de mi padre?» Leandro se tambaleó y cayó en una silla. Miró el cuenco en sus manos, su última esperanza.
Lo abrazó como un salvavidas en un mar de fuego. Todavía me queda esto. Es auténtico. Lo venderé. Empezaré de nuevo. Lo miré con lástima. Un jugador arruinado aferrándose a un billete de lotería falso. Abrázalo, Leandro. A ver si te salva de las esposas que te esperan fuera. Mientras Leandro se sumía en el pánico, la puerta del salón se abrió de golpe. Entraron varias figuras con uniforme de policía. Al frente, Vicente, con un grueso dossier en la mano, seguido por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y un representante de la Interpol. El ambiente se congeló. Los dos guardaespaldas de Leandro levantaron las manos, rindiéndose. Leandro se quedó petrificado en el centro de la sala. Un agente se adelantó y leyó la orden con voz clara. Leandro García queda detenido por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de bienes culturales a nivel internacional. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. El sonido metálico y frío de las esposas cerrándose resonó en la habitación. Leandro reaccionó, gritando y forcejeando como un loco. «¡No! ¡Soy la víctima! Fue ella. Esa mujer malvada me tendió una trampa. El cuenco es falso. Me engañó». Se abalanzó hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, pero los agentes lo sujetaron. Yo permanecí sentada, bebiendo mi té. Vicente se acercó. «Se equivoca, señor García. No lo detenemos por este cuenco falso. Esto fue solo el cebo. Lo detenemos por fingir su muerte hace 3 años para cobrar un seguro millonario, por blanquear dinero a través de las cuentas de sus padres, y por la larga lista de antigüedades que robó a la familia de su esposa y vendió en el extranjero». Al oír esto, Leandro se derrumbó, cayendo de rodillas. Me miró, suplicante. «Paloma, me equivoqué. Ayúdame, por favor. Diles que somos marido y mujer». Me levanté y me acerqué a él. El hombre al que una vez había adorado era ahora un criminal cobarde. Negué con la cabeza. ¿Marido y mujer? Esa relación murió el día que te fuiste a Australia con tu amante, el día que me dejaste pagando tus deudas. Hoy solo estoy ayudando a que se haga justicia. Mientras se lo llevaban, sus ojos seguían fijos en el cuenco sobre la mesa, su última y frágil esperanza. «¡No lo toquéis!», gritó. «Es auténtico, tengo el certificado, es mío». Lo miré y luego, lentamente, cogí el cuenco. La luz se reflejaba en su esmalte dorado, creando una belleza hipnótica. Lo giré en mis manos y luego miré a Leandro a los ojos con una sonrisa triste. «¿Aún crees que es auténtico, Leandro? Crees en un papel, en tus ojos, pero olvidas que quien creó esta ilusión fui yo». «¿Mientes?», balbuceó Leandro. «Deja que te enseñe su verdadero valor», dije, y solté las manos. El hermoso cuenco de loza dorada cayó al suelo de baldosas. ¡Crack! El sonido agudo y desgarrador rompió el silencio. Los fragmentos saltaron por todas partes, revelando la pasta cerámica nueva y sin tratar bajo la sofisticada capa de esmalte envejecido. Leandro abrió los ojos y la boca, un grito ahogado en su garganta. Miró los trozos como si viera su propia vida hecha añicos. «¿Por qué? ¿Por qué lo has roto?». Me sacudí las manos. «Porque es falso. Igual que tu personalidad, que tu amor, que la familia feliz que montaste en el extranjero. Todo es una farsa, una capa brillante para ocultar un núcleo podrido. Usé un fragmento auténtico de mi madre. Sacrifiqué mi recuerdo más sagrado para crear esta trampa y atrapar al demonio codicioso que llevas dentro. ¿Lo ves ahora? Aquello por lo que arriesgaste tu vida no es más que un puñado de arcilla sin valor». Leandro hundió la cabeza, temblando. Esa verdad era más cruel que cualquier condena. Había perdido. Perdió el dinero y la batalla de ingenio contra la mujer que siempre había subestimado. Se lo llevaron, humillado. El tintineo de las esposas era el requiem de una vida desperdiciada. El juicio se celebró 3 meses después y acaparó la atención de los medios. Acudí al tribunal no como una esposa víctima, sino como la protectora del legado de mi familia y la testigo clave. Con calma, presenté cada prueba, cada engaño. Ante la evidencia abrumadora, Leandro se declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua por estafa, blanqueo y tráfico de antigüedades. Silvana, su amante, fue extraditada y condenada a 15 años de cárcel como cómplice, pero el final más trágico fue el de mis suegros. Tras ser expulsados de la casa, sin refugio, y con el shock de la condena de su hijo, César sufrió otro derrame que lo dejó completamente paralizado. Griselda, la mujer que había pasado su vida calculando, se encontró sin nada, empujando la silla de ruedas de su marido en una residencia de ancianos pública y deprimente en las afueras. Fui a verlos una última vez. En la habitación húmeda, Griselda, envejecida y canosa, daba de comer a su marido. Al verme, intentó pedirme dinero, pero al encontrarse con mi mirada helada, bajó la cabeza,
sus lágrimas cayendo en el plato de gachas. No dije nada, ni les di un céntimo. Solo dejé sobre la mesa una vieja foto de su familia, de cuando la codicia aún no había devorado su conciencia. Ese era el castigo más cruel. Vivir con el remordimiento, recordando un pasado perdido. Sembraron vientos y ahora recogían tempestades. La soledad, la pobreza y la enfermedad eran su verdadera condena. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás el suspiro de unas vidas arruinadas por el dinero. Un año después, la tormenta había pasado. La vieja villa fue restaurada y convertida en un pequeño museo privado llamado El Refugio del Alma. Allí se exhiben las antigüedades que, con la ayuda de Vicente y las autoridades, recuperé de todo el mundo. Cada pieza, tras su cristal, brilla con la serena belleza del tiempo, como testigos resucitados. Una mañana de otoño, mientras el sol dorado inundaba el patio, paseaba por el jardín de la mano del pequeño Daniel. Lo había adoptado de un orfanato hacía unos meses, un niño con ojos brillantes y una sonrisa dulce. Aunque las secuelas de la infusión me impidieron ser madre biológica, aprendí que la maternidad nace del amor y el cuidado, no solo de la sangre. Daniel se detuvo frente a la vitrina donde guardó los fragmentos del cuenco falso, como un recordatorio. Me miró con sus grandes ojos. «Mamá, ¿por qué guardas este cuenco roto? No es tan bonito como los otros». Me agaché y le acaricié el pelo. «Hijo, este cuenco, aunque roto y falso, me enseñó la lección más valiosa sobre la verdad. A veces, lo que brilla por fuera no es oro, y lo auténtico, aunque esté agrietado, es más valioso que una mentira perfecta». El niño asintió, aunque quizás no lo entendió del todo. Luego, con la inocencia propia de su edad, me preguntó algo que me encogió el corazón. «Mamá, ¿y dónde está mi papá? Todos mis amigos tienen uno». Miré el cielo azul, donde las nubes blancas flotaban perezosamente. La imagen de Leandro. El dolor. Todo se había desvanecido como el humo. Abracé a mi hijo, respirando su aroma a infancia, y sentí una paz inmensa. Tu papá, cariño, es alguien que se fue muy lejos para pagar por sus errores. Pero no estés triste, porque me tienes a mí, tienes a tu abuelo que te cuida desde el cielo, y tú te convertirás en un hombre bueno y honesto, ¿verdad? Sí, y te protegeré, mamá, dijo Daniel con determinación, antes de salir corriendo a perseguir mariposas. Me levanté, sintiendo la brisa fresca. El pasado se había cerrado tras las puertas de una prisión. El futuro, radiante y lleno de esperanza, se abría ante mí como un nuevo amanecer. Había atravesado la oscuridad para encontrar mi propia luz. La justicia y la felicidad no son algo que se pide, sino algo que se conquista y se construye con las propias manos.